Bueno, hoy es domingo y nosotros, como estamos haciendo simultáneamente varios periodos de tiempo en un mismo espacio, tenemos que concebir las cosas de una manera distinta. Consideramos, hoy domingo, consideramos que avanzarse o adelantarse en los tiempos y es un riesgo. Es un riesgo porque es un campo, un espacio desconocido. Y entonces ahí interviene el cálculo personal. Y ahí ponemos en la parrilla toda la experiencia y todas las sapienzas aprendidas. Quién sabe si son buenas o malas, dependerá del futuro, que determine o dictamine si estuvimos cerrados o acertados. Hoy vamos a hablar del final de un ciclo que ha hecho temblar un continente, y por qué no decirlo el mundo, que es el avance de los poderes corporativos financieros sobre el hombre, sobre la política, sobre la creatividad, sobre la reacción natural del que, estudiando los acontecimientos, evalúa cuáles son las posibilidades más concretas, más afines, más lógicas para aplicar. Pero el poder corporativo insensible, como lo venimos diciendo, ha tomado o tomó durante casi 100 años el poder político, avanzó sobre el poder político. Y ya está llegando a su fin, por lo menos en nuestro continente. Y vamos a hablar de eso. ¿Cómo no? Y claro, nuestro espacio no es muy amplio, es bastante reducido, sobre todo teniendo en cuenta que los grandes formadores de opinión tienen instrumentos poderosos, tipo que sale en un canal de televisión y lo ven de entradas 50.000 personas o 100.000 personas. Nosotros somos todavía los que andamos a remo. Pero no por eso tenemos que meter violín en bolsa, o sea, podemos nosotros exponer y nosotros contamos con el tiempo. O sea, el tiempo es la máquina que mueve los acontecimientos. Y claro, esos acontecimientos que ya se están dando en el continente. Un continente golpeado, castigado, o sea, que ha sufrido el acoso violento. Y ese acoso, como decíamos, tiene muchos años de duración. Nosotros somos muy pocos los que hemos observado que el poder corporativo manejado, operado por el poder financiero en el mundo, que se desplazó y se puso la careta de las corporaciones, o sea, las sociedades anónimas, empezaron a tomar espacios y operaron sobre un continente virgen lleno de riquezas, con gente no preparada para su defensa. Entonces se desplazaron la política. Nosotros vemos de hace 60, 70 años, uno ha sido protagonista de los hechos, se desplazó la política y se implantó la violencia. Nos instalaron dictaduras militares a sangre y fuego y simultáneamente entraron a operar las corporaciones, o sea, tomando posicionamientos que realmente controlaban el proceso del país, controlaban los medios de comunicación, controlaban los jueces, los fiscales, controlaban los políticos, los manejaban, los monitoreaban y empezaron a hacer toda una construcción para construir poder, y el que se resistía desaparecía o terminaba en la cárcel o tenía que abandonar el territorio. Entonces nosotros vimos cómo operó ese poder corporativo y cómo se posicionó de todo nuestro continente. Pero no es que nos contaron. Ahora, ¿quién habla de eso? No sé, a lo mejor ustedes habrán oído hablar. Yo mira que meto la cuchara en todas partes y nadie te explica esto. Todo el mundo se va por la rama, pero pues tenés que buscar el origen de lo que sucede para poder encontrar explicación no solamente en el presente, porque el presente tiene sus barquinazos, sino la proyección futura. Y ahora, por ejemplo, ya el continente lo tienen en sus manos. Este continente latinoamericano lo tienen totalmente tomado. O sea, ¿quién puede resistir? Sí, intentan, todavía siguen intentando, pero
se ha ido produciendo un fenómeno. Los países como, digamos, como remedio, como recuperación, como recurso, han ido desplazándose. Entonces, nos pusieron un San Benito, pero poderoso. Ustedes son comunistas. O sea, no es que son ideológicamente comunistas. Comunistas los ensartaban en un lugar de que era un enemigo a vencer. Nosotros los pobres de todo el continente nos metieron el San Benito del comunismo y con eso nos dieron con todo. La gente, como te lo he dicho 20 veces, ni tenía la puta idea de lo que era el comunismo. Pero, ¿cómo hacían para ponerte una dictadura militar? Y aquel que se resistía, castigarlo y hacerlo desaparecer, y acusándolo de algo perverso, maldito. Y nos echaron del comunismo y se convirtió todos los movimientos sociales que había en el continente en comunistas. Pero no eran comunistas. El peronismo, por ejemplo, fue desplazado del poder violentamente a sangre y fuego, a cañonazo limpio. Y los muchachos de la juventud que venía aflorando fueron sacados de la ley, fuera de la ley. No tenían los políticos, los desplazaron. El poder corporativo, con los militares que puso, que compró, generales, los sacaron de circulación. Nosotros sufrimos el salir, nos sacaron fuera de la ley. Entonces, ¿qué quedaba? Esa juventud que emergía y que veía lo que estaba sucediendo. Y el comunismo que estaba operando, porque tenía allá arriba estaban las grandes potencias que estaban en una lucha de posguerra para quedarse con toda la creación. O sea, el poder hegemónico siempre estuvo allá arriba luchando. O sea, extrema izquierda y extrema derecha en un determinado momento se unieron para desplazar un tercero que entraba, que era Hitler y todo su movimiento nazi-fascista. Mussolini con su movimiento en reacción al comunismo, que hizo un socialismo nacional, y el nazismo de Alemania. Entonces, había que desplazarlos ellos porque les venían a escupir el asado. Y se unieron y los desplazaron. Entonces, nosotros que éramos los que habíamos sido desplazados a fuerza y fuego, y las muchachadas se fue el comunismo, o sea, lo que había es la única forma de resistir. Esa es la historia, ahora te la cuentan distinto y es muy posible que a mí me dice, pero mirá, este viejo viene de revivir el comunismo. Para nada, nosotros luchamos contra el comunismo, porque nosotros con una realización política nos pusimos el comunismo y lo vencimos. O sea, desapareció el comunismo de Argentina. No había posibilidad de que el comunismo tuviera, porque lo que prometía el comunismo lo venía prometiendo hacía 50 años. Y llegó el peronismo y justicia social le implantó dependencia económica, todo el mundo se realizaba. Y no digamos la soberanía que se defendió a sangre y fuego, o sea, soberanía política. Pero fíjate si habrán sido astutos e inteligentes que esta historia real y verdadera ni siquiera nosotros la conocemos. O sea, han sido tan astutos que han obviado todas estas verdades y nos acusaron de comunismo, de resistencia, en fin, nos sembraron el odio interior, nos hicieron pelear entre nosotros, compraron posiciones de un lado y de otro, en fin, enfrentamientos, cosas que se entretuvieran en cosas menores. O sea, un gran enfrentamiento, el comunismo, el peronismo, la lucha sindical, lo llevaron al sindicalismo porque era la única forma de la resistencia, enfrentaron a los líderes sindicales, los mataron, o sea, se hizo un trabajo de relojería y se quedaron, sí, pero mientras todo eso sucedía, mientras nos desplazaron del poder a nosotros, se fueron quedando con todo. Pero llegó el poder corporativo, hoy se hizo dueño de todo el continente, hoy son dueños de todo, pero ahora miramos el saldo. Porque dijimos, bueno, está bien, el poder corporativo al final es un poder feudal, es lo mismo, está el rey, pero no tiene cara. ¿Y qué hizo el poder corporativo que se quedó con todo?
se llevó todo lo que pudo, explotó todo lo que pudo explotar y sembró muerte, desolación, odio y pobreza, pero extremada. Si 800 o 1000 millones que somos al sur del río Bravo, una selecta minoría, menos de un 5%, es la que está bien, que son los que sirvieron para el sostén de todas sus achurías. Pero los demás están todos refundidos, reventados. Y entonces hoy tenemos un continente lleno de hambre, de miseria, de marginación social, de delincuencia, porque tuvimos que alimentar los vicios incluso. Nuestro continente alimentó los vicios de los poderosos que estaban a la sombra del corporativismo, del poder corporativo. Los países ricos crecieron en vicios, como toda gran civilización, Sodoma y Gomorra. Entonces, droga, todo, ahí están. Usen, siembren, que nosotros compramos y hacemos el aparato de que los combatimos. Hacemos la aparatosidad de que estamos contra el narcotráfico, que están contra el narcotráfico y de dónde es el mercado del narcotráfico. Pero bueno, todo eso hay que explicarlo. En fin, el poder corporativo está empecinado en arrodillar y poliar a Venezuela, a Cuba lo tienen, no le sacan el cuchillo del cogote, Nicaragua lo golpean, inventan fantasmas, ¿qué te parece? Tienen todo a su disposición. Y estoy hablando del poder corporativo, no te estoy hablando del poder político, te estoy hablando del poder de las cámaras de comercio, te estoy hablando del poder de las embajadas que usan las cámaras de comercio, no te estoy hablando de un proyecto político. Estados Unidos, que es el imperio, o políticamente no tiene una sola actitud. Todo se debe al poder, solamente al poder corporativo, que es el que maneja la política. Y es el que afortunadamente está terminando, se quedó con todo. Y resulta que al quedarse con todo, empieza el derrumbe, empieza el derrumbe. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en el continente? Se están quedando sin consumidores y se están quedando sin productores. Y la presencia de Rusia y China, que aparentemente no mueven un dedo, nos ha puesto en problema. Entonces ahora ya está prácticamente, los países más importantes ya están en resistencia, pasiva, pero resistencia. Encabezados por México, que sí, en México hay una cabeza. Se acaba de dar una muestra de esa resistencia que no es ideológica. La quieren poner, ahora aquí en Perú, la quieren poner como que es un resurgimiento del monstruo comunista. Es una risa. Pero lo más importante no es lo que está, sino lo que viene. Si cae Brasil, que está esperándolo a Lula, y entonces ahí es cuando va a aparecer lo que nosotros venimos preconizando. O sea, nosotros venimos diciendo que cuando se den cuenta que el poder corporativo ha fracasado en todo el continente, sí, se ha quedado con toda la riqueza, pero se ha echado todo el mundo en contra, y entonces va a tener que aparecer el poder político, que es lo que nosotros esperamos. No que nos venga a salvar, porque nosotros no necesitamos que venga nadie a salvar nada. Esa es otra. Eso que la prensa, que los medios de comunicación, que los jueces, fiscales y todo eso, que tienen todavía operatividad, quieren hacernos asustarnos con el fantasma, con el que va a aparecer el fantasma. Nos va a dar el espacio que futuramente deberemos tener todos, porque esto marchamos hacia el continentalismo. O sea, no es que vamos a marchar a otro experimento. Ya hicimos el experimento, a pesar de nosotros no haber participado en la construcción de ese experimento, que fue el experimento del poder corporativo, que te voy a
explicar algo que a lo mejor supera todo lo que yo pudiera decirte. Entonces, la aparición de Lula, posiblemente en un año más, va a cambiar todos los parámetros. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar observados, atentos y vigilantes. Si ustedes observan que mientras todo eso ocurría, estoy hablando de un periodo de 70 años, que eso es lo que yo he conocido personalmente, esos 70 años se instaló la corrupción en todos los niveles, en la banca, en la industria, en la educación, en las Fuerzas Armadas, en la ley, en la justicia, en los jueces, fiscales, en el periodismo, en el sindicalismo, en todos los órdenes se instaló la corrupción, una gran corrupción generalizada, que se compraban resistencias o si no se aplicaba la ley de fuga, o sea, miles de muertos ahí, no es que son relatos los nuestros. Entonces todo eso posibilitó de una forma nefasta todo lo que nosotros estamos padeciendo hoy. O sea, la pobreza que tienen todas nuestras sociedades tiene una razón. No es que nosotros somos pobres porque nos castigó la providencia. Todo lo que nosotros podemos denunciar y ustedes pueden comprobar, no es un relato. Ahora bien, ya se produjo eso, o sea, no podemos estar reclamando lo que sucedió. Ahora tenemos que ver el futuro. Y el futuro es lo que nos debe ocupar ahora. Pero sí hay muchos distraídos que pasaron por esos acontecimientos o que nacieron. Hay gente de 50 años que no tiene idea de todo lo que estamos hablando ahora. No sabe, cree que es un mal endémico por, qué sé yo, le echa la culpa a cualquiera que le transmiten que son los culpables de los medios de comunicación, que son los que han gestado todo esto, porque si ha habido alguien que ha sido la mano invisible, ejecutora, ha sido el medio de comunicación masiva. Por eso lo primero que ellos hicieron fue tomar los medios de comunicación masiva y adiestrar amanuenses, periodistas, que son todavía los que vemos todos los días en la televisión, o es que escriben como fundamentalistas en los periódicos de todo el continente. Y son los que les han dicho que nos acusan de extremistas a nosotros. Y el extremismo, los resultados, te das cuenta que si hubiéramos sido los extremistas nosotros, seríamos los dueños de toda la riqueza, si hubiéramos sido los extremistas. Mira qué clase de extremistas somos, que nos hemos quedado en los más rotunda indefección de la pobreza. Ese es el extremismo nuestro, pero por favor. Entonces ahora viene la etapa de los que triunfaron y que se tienen que ir, porque los comunistas, de verdad, que ahora ya no son más comunistas, esos eran de verdad los comunistas. O sea, Rusia y China esos sí eran comunistas. Y resulta que ahora son imperialistas, son capitalistas, pero que producen y controlan el mundo financiero. Entonces los han desplazado al poder corporativo. Hoy el poder corporativo tiene que fabricar en China o en Rusia. Dejó de tomarse todos los posicionamientos. El mismo poder corporativo, lo que les ha quedado ahora es comerciar. Nos compra, nos lleva todavía las riquezas nuestras y las lleva a China o las lleva a Rusia. Fíjate lo que hay. Entonces ya están en el ocaso. Y ahora viene la etapa, la definitiva. ¿Qué van a hacer? Entonces el poder político ahora está despertando, está dando cuenta, dice, bueno, Biden y toda esa gente que opera desde el Capitolio y todo eso, se da cuenta, ¿cómo? Si resulta que nos quedamos con todo y nos odia a todo el mundo, no nos quiere nadie, y ahí están China y Rusia tranquilamente frotándose las manos, que siga esto un poco más. Entonces ahora viene la oportunidad nuestra. Pero la oportunidad nuestra no te la van a regalar, porque se están disputando entre ellos quedarse con la torta. No están disputándose para darnos a nosotros la torta. Se están disputando entre ellos allá arriba. China y Rusia se están queriendo quedar con el continente. Esa es la historia. O sea, hoy sí que te crees que lo que nosotros vamos a poder hacer
hipotéticamente, es para que nosotros nos liberemos. Venga, nosotros no nos vamos a liberar nunca si ya aprendieron los que vienen cómo se hace. Ya saben cómo hacer. Entonces ahora viene la parte nuestra. ¿Tenemos gente nosotros preparada que entienda este fenómeno? Y eventualmente que la tuviésemos, ¿qué pudiéramos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra fuerza? ¿Cuál sería nuestra fuerza? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntar, porque dentro de 20 o 30 años va a estar instalado Rusia y China si no cambia Estados Unidos su mentalidad. ¿Y cuál va a ser la diferencia que vamos a tener nosotros? ¿Los chinos y los rusos van a venir a hacer justicia social acá? Ni sueñes. Ahora hay otra situación que es la que tenemos nosotros que agudizar nuestra capacidad mental y nuestra estrategia. ¿Cuál va a ser el argumento nuestro una vez que ya entre Brasil en esta resistencia, que van a ser México, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, en fin? Van a estar más o menos entre tirios y troyanos unos 10 países en el continente. Nosotros no podemos por nuestra propia fuerza imponerle nada a nadie. Nosotros no podemos. O sea, ese es otro problema. Si dijera, bueno, nosotros ahora nos unimos todos y nuestra resistencia puede someter políticamente, porque es la única el instrumento que tenemos a nuestra disposición, políticamente podemos someter a uno de los imperialismos, o sea China, sea Rusia, sea Estados Unidos, para que se decida por nosotros. Si decidimos por China o Rusia, y tenemos inmediatamente desatado una contienda en nuestro territorio, o sea, vamos a prolongar 100 años más todos los problemas y la pobreza se va a agudizar, porque la guerra se va a plantear en nuestro campo, en nuestros patios. Ya la guerra no va a ser afuera. Entonces, la decisión nuestra, política, porque ahora va a aparecer el poder político en Estados Unidos. Estados Unidos ahora se está dando cuenta que el poder corporativo lo ha llevado a esto. No te creas que no se van a dar cuenta. El poder corporativo ha sido lo que lo ha llevado a esto, a perder el continente. Entonces ellos van a tener que recuperar esto en una forma emergentemente rápida. Eso es lo que le queda a Estados Unidos, a Biden, sobre todo la tarea. Y vos me preguntarás, ¿eso no lo van a entender? Eso ahí sí, lo van a entender. Eso es lo que nosotros estamos tratando de poner en evidencia. Ellos lo van a entender, necesitan entenderlo. Porque ellos ya no le pueden confiar ellos más al poder corporativo, porque el poder corporativo los ha llevado a esto, a que se le presente Rusia y China que están frotando la mano. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Porque va a ser necesario la propuesta. Si no tenemos otra propuesta, nos va a someter ahora el poder político. Entonces ahí que es donde uno tiene que ver, bueno, ¿está Alberto Fernández en capacidad de negociar? López Obrador lo está haciendo, pero ¿lo van a aceptar a López Obrador como cabeza de un proyecto político para todo el continente? No lo van a aceptar. ¿Qué van a pensar los cubanos? ¿Cómo van a hacer con Venezuela, con el poder corporativo que quiere, antes que termine este ciclo, que se quede con el petróleo? ¿Cómo van a hacer? ¿Van a ir a hablar con Maduro? Entonces, Lula va a tomar Brasil. No hay quien lo pueda detener. Evo Morales está ahí afianzándose. Ahora asume Castillo. Lo van a castigar a Castillo ahora para que Castillo le entregue el poder a la extrema derecha en Perú. Sería un error imperdonable. Y entonces, ¿qué hacemos? Negociadores para ir a ver, bueno, vamos a poner las cosas sobre la mesa y a ver con qué nos quedamos nosotros y qué nosotros obtenemos como reivindicación. Que nos paguen los daños que nos han hecho, o no, o al poder corporativo lo vamos a dejar que se lleve todo lo que se llevó y no pague nada. ¿Y cómo lo logramos que pague los daños que nos ha hecho? Todo eso son preguntas que nosotros en un momento cualquiera vamos a tener que empezar a ventilar. ¿Cómo vamos a hacer?
¿Cuál es la propuesta? ¿Hay alguna idea en danza por ahí que alguien hable de la pospandemia? Porque la pospandemia no es la vacuna, la pospandemia es este planteo, el hambre. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, hay que ir pensando, ¿no? Bueno, esto es solo para que veas desde dónde, desde qué lugar estamos delirando. Estamos ladrando, como dijera Enrique Santos Discépolo. Fíjate qué lugar, qué hermoso lugar con la naturaleza en plenitud, en el medio del bosque. Y claro, queremos que tengamos un marco en el cual testimoniar estas modestas incursiones sobre lo que va a venir. Y tendremos que prepararnos nosotros. Tenemos que hacer una campaña en los nuestros que hablen de estas cosas, no que se metan o que sean llevados a la discusión cotidiana, al enfrentamiento, las luchas internas, luchar por un diputado, por un senador, por unas PASO, por una cosa minúscula que se ventila en nuestros países, luchas pequeñas, menores, que no van a cambiar nada. O sea, tenemos que empezar a mirar arriba y ver el horizonte, qué es lo que qué es lo que viene, cuáles son las posibilidades y en qué forma nosotros podemos insertar en esas posibilidades y ser útiles. Y el hecho de que sin duda alguna nosotros no tenemos todavía interlocutores válidos a la altura y el nivel del desafío, es un problema nuestro, no es un problema del imperio, no es un problema de las embajadas, no es un problema de las corporaciones, no es un problema del comunismo, no, es un problema nuestro. O sea, si nosotros no tenemos gente con la suficiente capacidad para entender el fenómeno de que está terminando un ciclo de un poder que nos ha puesto de rodillas y que nos ha robado todo, y que ahora viene un cambio, y que ese cambio no se debe a lo que nosotros hemos hecho, porque si ese cambio se debiera como resultado de una tarea nuestra, ahí sería distinto. Este es el resultado de una tarea de otras circunstancias imprevistas que ha llevado a esto y que ahora todavía no está dilucidado, está todo en gateras, o sea, todo el mundo está ahora apostando, pero la realidad cronológicamente nos lleva a esto, a un cambio de paradigma. Y entonces ahí es donde vamos a aparecer nosotros, porque somos 700, 800 millones de habitantes que vamos a salvar el futuro, pero no nuestro solamente, sino el futuro de todos ellos. Y ahí está la parte medular de todo lo que hagamos nosotros, y me imagino que hay gente muy capaz que debe estar escuchando estas cosas, y que no es que necesita escucharnos a nosotros para tomar una decisión, sino que verán que están en congruencia con las posibilidades que nos quedan, que no son tampoco tantas. En fin, entonces yo quería hoy poner esto en contexto para que vean o veamos a ver qué podemos hacer y qué podremos hacer en relación a lo que nosotros tenemos hoy como graves problemas que resolver de inmediato, porque nosotros ya no, lo nuestro ya no aguanta más. Si se reprime, por ejemplo, ahora, cualquier movimiento social en cualquier parte del continente, si se reprime en Bolivia, se reprime en Perú, por ejemplo, ahora, o en México, o en Argentina, donde fuera, sería desastroso, sería que no hemos entendido nada, y que no hemos sacado conclusiones de buenos beneficios. O sea, todo esto que nos ha sucedido debe ser para nosotros como una escuela, como una enseñanza, y a partir de eso empezar a elaborar el futuro. Y en eso estás convocado vos, o sea, en eso están convocados vos, tus hijos, tus amigos, tu sociedad, tu pueblo, tu país. Y en eso estamos. En fin, esperemos que mañana tengamos otro tema. Te mando un gran abrazo y por supuesto, aquí nos vemos otra vez, no me falles, ¿eh?